Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy los invito a escuchar una historia llena de valentía, de solidaridad y mucho tesón. Daniela Maldonado es fundadora de la red comunitaria trans del barrio Santa Fe en Bogotá, una organización civil que desde el año 2012 lucha por defender los derechos de las trabajadoras sexuales trans y de una u otra forma ha sido casa, escuela y refugio de una comunidad que requiere el respeto y la atención de toda la sociedad. Daniela, bienvenida a Entrevistas con Alma de País. Es un placer poder registrar en este espacio relatos como el suyo. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quiero que usted nos permita en esta oportunidad escarbarle un poquito el alma y conocer de primera mano todo lo que vive, siente y sueña una mujer trans. No es fácil encontrar personas que quieran hablar con usted y que quieran compartir su historia, que sin lugar a dudas lo que hace es replicar que otras y otros también lo puedan hacer, pero sobre todo que los podamos entender y respetar. ¿Cómo se da cuenta usted que nació en el cuerpo de un hombre que realmente usted era una mujer? Pues yo creo que no nací en el cuerpo de un hombre, no, como que uno no nace en el cuerpo equivocado, solo que... Pero anatómicamente su cuerpo, cuando era pequeña, era de un hombre. Eso es lo que dice la teoría, pero también hay muchas formas de contrarrestar eso que tú dices. Entonces, nacemos siendo personas, ¿no? Con una genitalidad que se asume es de hombre o es de Su mujer. genitalidad era masculina. Ok. Entonces, pero eso no quería decir que yo fuera un hombre, ¿no? O sea, como, aunque socialmente a mí me criaron como un hombre, viví una masculinización, un hombre masculino, ¿no? Como unas formas sociales, ¿no? Binarias y normadas, según como dicta la normatividad, pero yo siento que nunca en mi vida me sentí como un hombre. Entonces, sí, o sea, siempre estuve, no me gustaba mi nombre, no estaba cómoda, por ejemplo, usando los uniformes en el colegio porque sentía que no, pues que no me sentía bien, ¿no? Como viviendo una masculinización forzada, ¿no? Por todo el tema cultural y demás. Pero desde muy pequeña siempre yo me he sentido yo, Daniela. Entonces, es todo un reto además, ¿no? Yo crecí en un tiempo donde no había internet, ni redes sociales, ni mucha información acerca de lo trans. Entonces también cómo entender y dimensionar y ser consciente de mi tránsito y de lo que yo soy, pues resulta también ser todo un reto. Y sobre todo un reto para una persona pequeña, para un infante. O sea, eso no es fácil a los 5 o 6 años de edad empezar a entender que algo de lo que dice el entorno no coincide con lo que se siente y se piensa en el interior. Claro, es una guerra interna todo el tiempo. Además, criada en un contexto, por ejemplo, de pueblo, ¿no? Como que yo vengo de una ciudad muy pequeña, que es Ibagué, Tolima, es más conservadora, ¿no? También la gente se conoce entre la comunidad, es también de un contexto religioso, militar, entonces era más difícil también poder asumir esto que yo era, ¿no? Porque pues, o sea, tampoco ni lo dimensionaba, ni lo entendía, ni contaba con el apoyo, ni la información adecuada para poder, no sé, hablar de un proceso de transición. Fue mucho tiempo después de la adolescencia que tuve que alejarme de mis redes de afecto y apoyo para empezar a pensar, a tener el tiempo de pensar qué soy yo, qué era eso, qué soy yo. Claro, pero alejarse de esas redes de apoyo, o sea, son las redes que supuestamente deberían apoyarla. ¿Realmente por qué decide alejarse? ¿Por miedo? Por miedo, por vergüenza, ¿no? Porque finalmente también la diversidad y las personas trans, por ejemplo, pues siempre socialmente hemos sido mal vistas, criminalizadas, sí, juzgadas, hay mucho prejuicio y estigma en contra de las identidades trans. Entonces sentía mucho temor, ¿no? De pensar que podía construirme o construir mi ser dentro de mi espacio familiar. De hecho, los espacios familiares, como son esas redes de afecto y apoyo,
terminan siendo muy violentos, espacios muy violentos y espacios que no son seguros para uno construir su identidad. Entonces, por eso tú tienes que romper de alguna forma esas redes de afecto y apoyo y construirte lejos, ¿no? También construir luego autónomamente una familia, que son las compañeras y amigas que pues, te vas encontrando en el camino y que de alguna manera se vuelven en esa otra red de afecto y apoyo que tú eliges y escoges. Y que además te hacen sentir segura y apoyada en un proceso tan importante como transitar. Usted a los 16 años decide dejar Ibagué y venir a Bogotá. ¿Qué buscaba en Bogotá y con qué se encontró? Yo la verdad, vengo de una familia súper humilde y yo fui muy buena estudiante, entonces quería tener la oportunidad de seguir estudiando. Yo quería estudiar negocios, idiomas y negocios internacionales, o sea, como siempre tenía como cosas en mi mente proyectadas de qué me gustaría hacer en la vida, o sea, como que tenía claro, quería estudiar una profesión, pero pues la situación económica en la que yo vivía no me permitía eso. Y yo termino llegando a Bogotá buscando oportunidades, pero pues a una menor de edad no hay muchas oportunidades, no tiene papeles ni experiencia, ¿sabes? Conseguir un trabajo pues no es una opción, ¿no? Como que eran muchas las puertas que se cerraban. Entonces, luego, por medio de una amiga, llego al barrio Santa Fe, que es el espacio que me permite vivir en dignidad, tener una seguridad alimentaria, y es a través del trabajo sexual que yo me conecto con tener una economía, independizarme, poder vivir, sobrevivir, y también conozco esta experiencia en la calle, que es lo que me ha permitido llegar lejos hoy en día. ¿Cómo es el barrio Santa Fe en Bogotá? Wow. El barrio Santa Fe es como, no sé, como un estado paralelo al estado, que es donde sucede también, se puede ver como la realidad de toda Colombia, ¿no? Es donde llegan las personas. ¿Es una radiografía del país? Es una radiografía del país, exactamente, esa es la palabra. Porque encuentras personas que vienen desplazadas de otros territorios, por ejemplo, compañeras del resto del país, sí, también donde se viven contextos de pobreza y exclusión estructural. También hay microtráfico, por ejemplo, ¿no? Mafias, mucha violencia policial, trabajo sexual. O sea, como que es un barrio muy interesante porque arquitectónicamente es muy rico, porque hay muchas organizaciones sociales y mucha gente maravillosa y talentosa que trabaja en el barrio con las poblaciones que viven ahí, y también pasan muchas cosas de violencia muy fuertes. Entonces es bien denso. Contrastante. Claro, es de muchos contrastes y de muchos picos, unos muy altos, otros muy bajos, de cosas muy violentas y densas que uno dice como, uff, qué fuerte y qué hostil. Y por otro lado también muchas acciones de resistencia, de resiliencia, de personas que hacen trabajo comunitario y que encuentran en el barrio la oportunidad de construir procesos de justicia social. Usted dice que la construcción de su identidad la llevó a atravesar situaciones hostiles. ¿Qué tipo de situaciones hostiles? La violencia policial es una de las cosas que más me ha tocado como trabajadora sexual en el barrio Santa Fe, ¿no? Como la violencia por parte de la persecución por parte de los policías, sí, tortura, encerradas, o sea, como muchas situaciones de violencia por parte de la policía frente a las personas trans. O sea, era una violencia que todo el tiempo estaba ahí y que además no era visible, ¿no? Como no era tan visible a los medios, o si era visible no les importaba, porque muchos de los casos de compañeras que fueron asesinadas pues en esta limpieza social, mal llamada limpieza social, siempre los crímenes quedaron como crímenes pasionales. Entonces nunca se abrían investigaciones por las compañeras que fueron asesinadas. Por ejemplo, el caso de Wanda Fox, que es una lideresa trabajadora sexual, que es de las primeras mujeres que reivindica el trabajo sexual, ¿no? Y que es como una gran referente para nosotras. Ella denuncia situaciones de violencia, de microtráfico entre la policía y expendios de microtráfico en el barrio, y ella luego de días termina siendo amenazada y luego asesinada. Y a partir del asesinato de esta compañera es que nosotras decidimos como
necesitamos organizarnos, necesitamos ser visibles, y lo otro es que no encontrábamos en los espacios LGBT en Colombia, o sabes, como en esta comunidad LGBT, un espacio para las mujeres trans. Sentíamos que era un movimiento gaycentrista, misógino, clasista, que no reconocía las vulnerabilidades de las mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, claro, siempre nos veían como ñeras, grillas, populares, olleteras, ¿no? Entonces, nosotras no teníamos espacio de participación y de ser visible estas situaciones que nos estaban pasando. Y la red comunitaria trans nace como una respuesta de unión, de juntanza entre putas travestis del barrio que lideran luego procesos comunitarios, y ya llevamos en eso 11 años. Bueno, después de la pausa me cuenta cómo nace esa red, cómo se organizan y hoy en día quiénes apoyan. Ok. Ya volvemos, es Daniela Maldonado, aquí en Entrevistas con Alma de País. Una pausa. Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Entrevistas con Alma de País refleja el alma de Colombia. Hoy estamos con Daniela Maldonado, ella es líder de la red comunitaria trans del barrio Santa Fe en Bogotá, quien desde el 2008 aproximadamente tomaron la decisión de organizarse y de crear una red que las representara a ustedes, las mujeres trans. Nos decía Daniela antes de la pausa que fue el asesinato cruel y vil de una de sus compañeras, que además era líder social, lo que las llevó a organizarse. ¿Cómo crean ustedes esta red de apoyo y hoy en día cómo están organizadas? A partir del asesinato de nuestra compañera Wanda Fox, y bueno, y de muchos casos que estaban sucediendo, era, o sea, una cosa sistemática, pero como no habían registros, ni datos, ni archivos sobre esas situaciones, entonces era muy invisible para todo el mundo. Entonces eran situaciones que todo el tiempo sucedían, compañeras asesinadas casi todos los días, y no pasaban absolutamente nada. Entonces yo pienso que lo primero que nos mueve es el miedo a ser la siguiente, no como a que nos asesinaran al siguiente día. Ser la próxima en morir era como una cosa que todo el tiempo le angustiaba a uno el corazón. Y la rabia, ¿no? La rabia de ver sus compañeras, sus hermanas muertas sin poder hacer nada, que quedara sin poder ser denunciado, sin que fuera visible, ¿no? Esa rabia. Entonces, esa rabia y ese mismo miedo nos sirvió para organizarnos. Y aunque es una situación bien difícil, fue lo que nos dio la fuerza para decir que nosotras teníamos derecho a hablar, teníamos voz, teníamos mucho por decir, pero no desde una forma revictimizante, ni amarillista, ni pornográfica, ni dañina. Queríamos mostrar como lo que realmente nosotras éramos en esencia, ¿no? Como más allá, para esos momentos igual, eso que te hablaba ahora del prejuicio y la discriminación, el estigma que hay sobre las mujeres trans, de violentas, de asesinas, ¿no? De todo lo malo que también reproduce el cine y los medios de comunicación. Todo ese estigma, pues finalmente sí hace mucho daño en la vida de las personas trans. Nadie quería acercarse ni escucharnos. Entonces encontramos en el arte una herramienta de incidencia política y de participación muy importante. Y lo primero que construimos que hicimos fue un grupo que se llamaba Las Faldas de Colombia, que era además mostrar el arquetipo de lo femenino, que es la falda, en cuerpos travestis, haciendo folclore colombiano. Entonces era como la evolución de la falda en los distintos ritmos. ¿Era como un show, un espectáculo? Sí, una revista musical.
¿sabes? Que mostrabas más la evolución de la falda, empezamos con unas faldas grandes, que además, pues ¿Y dónde se presentaban? En distintos escenarios, en universidades, en la plazoleta, en donde nos dieran cabida y nos invitaran. Allá íbamos con nuestras presentaciones. Entonces era súper lindo. Además, el folclore, ¿no? Tiene como toda una puesta binaria, las mujeres asumen un rol, los hombres otro, ¿no? Como los hombres son los proveedores, las mujeres limpian, organizan. Entonces era como un poco también disrumpir esas situaciones que pasan en lo folclórico, no sé qué, y apropiarnos de eso y luego subvertir esas cosas, ¿no? Como escribir sobre renglones escritos y mostrar otras cosas, además siendo trans. Entonces era como, wow, un espectáculo, porque entonces las personas, pues no, o sea, siempre la asumían a uno travesti, barrio Santa Fe, puta, delincuente, no sé qué, y más allá no podían ver. Entonces, vernos en un escenario bailando, haciendo algo artístico, cultural, pues de entrada era, sí, una puerta de entrada muy importante y muy empático, donde la gente se conectaba con las historias. Entonces, no era como ya las, ¿sabes? Como las chicas gritando, ay, pobrecita de mí, sino diciendo, mira, somos poderosas, hacemos arte, cultura, tenemos talentos y nos están matando, ¿no? Como, sí, o sea, sí, aprovechábamos esa oportunidad de abrir con arte para hablar de la situación de vulnerabilidad y exclusión. ¿Y las escucharon? ¿Usted sintió que las escucharon? Todo el tiempo, o sea, fue como una conexión maravillosa. Entonces, a partir del arte empezamos a usar esta herramienta para todo. Y entonces, en los procesos pedagógicos comunitarios tienen que ver con arte, en la incidencia, la visibilidad, la movilización. Todo está permeado por el arte, ¿no? Hoy en día esta red comunitaria está legalmente constituida. ¿Cuáles son los lineamientos que tienen, los ejes en los que trabajan? Nosotras, o fue al principio también difícil porque era como mujeres que no éramos cercanas, o sea, que no tenemos accesos a capitales educativos, ¿no? Que no hemos podido pasar por la academia y tener ciertos saberes o aprendizajes para decir, bueno, una organización se maneja así, sí, sino era una cosa muy... también fluía mucho, muy orgánica, muy artesanal. Entonces, pues claro, cometimos todos los errores pues, que uno comete sin tener la información adecuada. También todo el prejuicio y estigma, por ejemplo, a la hora de abrir una cuenta bancaria para la organización. Porque claro, como pues, trabajadoras sexuales, ¿cómo demuestran sus ingresos? ¿No? Era como, sí. Entonces, eso siempre era pues, una debilidad. ¿Y lo lograron? Sí, ¿Y cómo después lo de mucho tiempo y de mucha incidencia, logramos por fin. Pero, o sea, te estoy hablando, llevamos 11 años de trabajo y apenas tenemos cuenta hace 2 años. O sea, eso habla de todo el tiempo que estuvimos sin poder ser financiadas, sin poder ejecutar recursos, porque pues si tú no tienes una cuenta de una organización, muy difícilmente alguien te apoya. Entonces siempre ha sido autogestión, muy con las uñas, muy del trabajo voluntario de cada una y del corazón que le mete, pero sin recursos. Sí. Eso, y una cosa que ha sido también fundamental y que nos unió como grupo tiene que ver alrededor de la comida. Como que la comida es un elemento muy importante dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Es alrededor, por ejemplo, hacemos una olla popular que es el transcocho, que es una olla que se hace en cualquier parte del bar. Suena buenísimo. Y entonces de la misma olla comemos putas, habitantes de la calle, académicos, o sea, ¿sabes? Es un espacio de encuentro en una zona marginalizada y empobrecida como el barrio Santa Fe, donde cualquier persona pues le da miedo estar, pero es una forma distinta de entender el barrio, de dimensionarlo, de conectarse con la gente. A través de esta red ustedes identifican unos problemas o necesidades específicas de la comunidad trans. ¿Cuáles son esas necesidades y hoy en día cómo las están asumiendo y apoyando? Yo pienso que las mayores necesidades que tenemos como población trans es, o sea, necesitamos formas de romper los círculos de pobreza y exclusión estructural en el que vivimos las personas trans. No se nos niega el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, ¿sabes? El derecho a una vivienda, a la seguridad alimentaria. Entonces son esas situaciones de pobreza las que me pone luego en riesgo en las calles, ¿no? En estar en situaciones difíciles, donde mi vida peligra, en la medida que una persona trans rompa esos círculos de pobreza en los que viva, que tenga derechos. ¿Qué han logrado, Daniela?
a los derechos económicos, sociales, culturales. En esa medida, las personas trans, pues, sabes, son personas trans que también aportan muchísimo a la sociedad. Porque somos personas creativas, talentosas, con muchas cosas que tenemos por dar y hacer y construir, pero pues si no hay la oportunidad, difícilmente vamos a poder romper esas brechas de desigualdad. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado mucha incidencia en muchos espacios de participación académica, cultural, artística. Hemos dado lora por todo el mundo, hemos hecho giras a Europa con nuestro trabajo artístico de performance. Hemos logrado hacer archivos de memoria, de consolidar la 8ª versión de la Marcha Trans, que es el espacio que conmemora y celebra las vidas de las personas trans. Además, súper bienvenidísimas al barrio Santa Fe. Después de la pausa me cuenta un poco cómo va a ser esa marcha, por dónde van a ir, quiénes están invitados, qué van a hacer ustedes, bueno, todo. Que nadie se la pierda. Que nadie se la pierda. Ya regresamos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Daniela Maldonado, hablando de toda la situación de las mujeres trans, específicamente en Bogotá, pero ella es tan pila de inteligente que la tiene clara en todo el país, cómo están funcionando y cuáles son las necesidades más urgentes que tiene esta comunidad. Daniela, corríjame usted, leía yo que la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Sí, es absurdo y también es muy es muy doloroso y habla de la realidad de las mujeres trans. Como un grupo tan minorizado puede terminar siendo, tiene unas cifras tan altas en transfeminicidios, ¿no? Como que es absurdo, pero que habla de ese exterminio y esa violencia que siempre ha habido en contra de las personas trans, ¿no? Como socialmente aún se castiga ser una persona trans y como en Colombia también como ser una persona trans tienes una sentencia de muerte, ¿no? Que es bien triste y doloroso, pero que finalmente es la verdad. Y estos informes salen a partir del trabajo de la Red Trans. La Red Comunitaria Trans también hace parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, que es una red que trabaja sistematizando y documentando, recogiendo información, hace investigación, que luego lleva mecanismos como la OEA, la CIDH, con los que se hace incidencia y pues también es una forma de reclamar y hacer justicia. Entonces, Colombia es el tercer país con más cifras de asesinatos, transfeminicidios a compañeras trans. Y tiene que ver mucho también con esos círculos de pobreza en los cuales nos toca vivir y construir nuestra vida. Daniela, en temas de salud, por ejemplo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten atendidas? ¿Cómo están manejando y qué tanto se están cuidando, por ejemplo, de enfermedades sexuales, del VIH? Nosotros a partir del 2016, junto con el Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, hicimos un encuentro nacional de personas trans. Y a partir de ese encuentro vimos que como de las cosas que más eran afectados o de los derechos más vulnerados hacia las personas trans, era el tema de la salud. Entonces, a partir de eso, la Red Comunitaria Trans creó la Liga de la Salud Trans, que era un espacio que busca interpelar con los profesionales médicos para garantizar procesos de salud a las personas trans de forma humanizada, digna, ¿no? Que reconoce las identidades trans.
Lo primero que se hizo fue un protocolo de atención, no se construyó a partir de muchos saberes académicos, de distintas experiencias, un protocolo que pensaba en esa humanización de los servicios de salud, pero que luego el mismo Ministerio de Salud no quiso aprobar. Luego la Liga de Salud siguió trabajando, haciendo procesos de formación con personas trans, o sea, con pares en distintos territorios para que las personas trans pudieran acompañar o ser navegadores de salud y acompañar a otras personas trans en ese proceso y que no vivieran la discriminación y la transfobia que se vive en el sistema de salud. Y esto sucede porque el sistema de salud, las políticas, las leyes, la educación, todo es pensado desde una visión cisgénero, ¿no? Como pensado hombre con pene, mujer con vulva. Y ya, o sea, todo es pensado así. Sí. La ropa, los zapatos, la educación, las leyes, el sistema de salud. Entonces, por eso, pensar en un cuerpo diferente, en una anatomía diferente, una corporalidad diferente dentro del sistema de salud, pues tiene. ¿Pero ha cambiado en algo? O sea, con toda la lucha que usted trae pero son como esos avancecitos a medias, ¿sabes? Como que uno abre camino, pero igual es con las uñas. Claro. O sea, sí necesita esto tener un cambio estructural o si no, pues no va a pasar nada. O sea, lo que se hace son pañitos de agua tibia como por el ladito, pero necesitamos, o sea, un cambio en la estructura. De hecho, el movimiento trans en Colombia está creando o construyendo una ley de identidad de género que reconozca a las personas trans, los derechos económicos, sociales, culturales. Hoy en día, Daniela, usted trabaja en el barrio. Usted me decía, no, yo ando de tenis, yo no me maquillo mucho porque yo tengo que estar con ellas trabajando. Hoy en día, ¿cuál es su trabajo? Mi trabajo siempre ha estado en el barrio Santa Fe, muy ligadas con las compañeras de la red comunitaria trans, en los procesos comunitarios. Entonces, pues muy el día a día, es casi siempre en el barrio, pachadas con las chicas. Si no estamos haciendo la olla comunitaria, estamos ensayando el baile o la coreografía, o si no estamos en juntanza y parchadas, solamente parchando alrededor de la comida, que te decía que tiene que ver mucho con esas prácticas de cuidado colectivo, ¿no? Tú cocinas y preparas algo, cuando cocinas a alguien es porque le amas, entonces tiene que ver mucho con eso, como esas dinámicas. ¿Y siente que hoy en día Colombia ha cambiado un poco, por lo menos un poquito, la manera como las mira a ustedes las mujeres trans? Es que es como una cosa, o sea, como si, ¿no? ¿Sabes? Como uno creería que sí pasa, pero luego hay situaciones... Claro, pero sigue pasando situaciones de violencia bien fuertes, ¿no? O sea, el año pasado las cifras de feminicidios trans fueron de 145 compañeros. Eso habla de la realidad. Claro. Es como uno dice, no, sí, está pasando, pero finalmente, o sea, como en ciertos escenarios y espacios sí pero pasa. Pero hemos avanzado un poquito. Sí. Bueno, la marcha de mañana es un ejemplo. Eso va a ser multitudinario. ¿En Bogotá solamente? ¿Dónde se va a llevar a cabo esta marcha? De hecho, sucede en varias partes del país. Cuéntanos. Y es bajo el lema de la Ley Integral Trans Ya, ¿no? Como distintos colectivos en distintas regiones del país se movilizan también. Algunos mañana, otros en otras fechas luego. Nosotras además también como hay esta división decidimos salirnos del espacio de lo LGBT por no sentirnos abrazadas y representadas en esa lucha. Ajá. Entonces, por eso conmemoramos lo trans, honramos lo trans. ¿Dónde va a ser mañana en Bogotá? Mañana es en el barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe invita, nos vemos, empieza con una feria de iniciativas productivas trans para mostrar el talento trans, el emprendimiento. Ay, qué bueno. Hay presentaciones de grupos artísticos trans, o sea, es un día para resaltar el talento trans. Bueno, pues mañana nos vemos en el Santa Fe. Pues mañana súper invitados, hay sancocho, marcha. Transcocho. Y cerramos Transcocho. Y cerramos en la Plaza de Bolívar con presentaciones en vivo. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por su atención, Daniela, por su voz, por su trabajo, sigue haciéndolo. Muchas mujeres trans lo necesitan. Y los dejamos con un video para que sigamos teniendo conciencia y respeto por estas mujeres tan valiosas para nuestra sociedad del país. A ustedes gracias por su atención y hasta la próxima. Tenemos 364 días del año para rumbear y uno para movilizarnos y marchar y que la gente nos vea en otra posición, nos vea con un pensamiento crítico, con una posición política. Hoy
estamos aquí para celebrar la vida, pero no olvidamos y tenemos memoria y recordamos a todas nuestras hermanas, ya que nadie se acuerda de ellas. Hoy pedimos justicia por sus crímenes que han quedado en total impunidad, bajo un calificativo de crimen pasional. Hoy pedimos justicia por todas las mujeres trans que han sido violentadas, asesinadas en estas calles, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca